Jesús, las murallas caerán, todo lo enfrentarás, vencedor tú serás, conectados con Jesús, venceremos el mal. Hey, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días tengan todos ustedes. Qué bueno es que nuevamente nos volvemos a encontrar viernes, fin de semana, y como es de costumbre, seguimos conectados con la divina presencia de nuestro buen y maravilloso Dios. La frase del día: presionar a la gente a un llamado para que repita una oración demuestra la falta de fe en la obra y participación del Espíritu Santo. Martin Lloyd-Jones. Y no se te olvide que el único propósito que tenemos Dianita y yo es ayudarles a ser una mejor persona, pero sobre todo un mejor hijo de Dios. Así que bueno, vamos a conectarnos. Muy bien, y seguimos con la serie y terminamos también hombres y mujeres que no pasan de moda. Hemos llegado al final de esta maravillosa serie. Gracias porque estuvieron siempre atentos a cada una de esas vidas de hombres y mujeres que de alguna u otra forma nos motivan, nos ayudan, nos animan a seguir adelante y por supuesto a seguir agradándole a Dios en todo. No queríamos cerrar estas clases, ¿verdad? Esos estudios sin traer a colación y mencionar al más grande de todos, al Rey de Reyes y Señor de Señores, como dirían algunos, el dueño del letrero, el mero mero, el jefe de jefes, nuestro precioso y divino Santo Salvador Jesús de Nazaret, nuestro Señor Jesucristo. Si les menciono Elizabeth Taylor, Madonna, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Michael Jackson, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente o cómo los definimos? Como grandes artistas y como estrellas, pero como estrellas fugaces más bien. Esos hombres y mujeres de los cuales hemos venido hablando cada viernes no han pasado de moda. Sus vidas son un gran ejemplo para nosotros. Todo lo que hicieron para honrar a Dios, nosotros deberíamos emularlos. Y obviamente pues nuestro Señor Jesús nunca pasará de moda porque Él vive presente en nuestras vidas. Él vive presente en cada sermón, en cada predicación, en cada enseñanza bíblica. De hecho, todas las predicaciones deberían ser cristocéntricas, ¿verdad? Todos los conducen, dice, todos los caminos, más bien, dice el adagio popular, conducen a Roma, ¿verdad? Todos los caminos deberían conducir a Cristo Jesús, el cual da vida eterna. No se vayan a mover porque esta clase va a estar fascinante. Vamos a estar enfocándonos específicamente cuando Jesús estuvo en el monte de Getsemaní, ¿verdad? Que es donde verdaderamente inicia la redención del mundo. No necesariamente en la cruz del Calvario, en el monte Gólgota, no. La redención del mundo inició allí en el monte de Getsemaní, la agonía de Jesús, la pasión de Cristo. Así que por favor no se vayan a mover, que en segundos regresamos. En Lucas 22, del 39 en adelante, dice de la siguiente manera: y saliendo se fue como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hoy vamos a estar hablando acerca de dos puntos importantes. El primero de ellos es: por amor a ti, el Salvador experimentó la más intensa agonía. Y es que cuando Jesús está allí arriba, en el Getsemaní, vemos de que Él entra en esa agonía, en ese
sosiego, en Sí, esa exacto. preocupación, en esa ansiedad por lo que se avecina, ¿no? Ese Bien. desasosiego, para ser más Exacto. específicos. Mi amor, primero que todo, ¿qué significa monte de Getsemaní o Getsemaní, verdad? Significa prensa de aceite. Se considera que allá había una piedra, ¿verdad? Y allí pues ¿cómo se? Se prensaba. Ok, sí, se espichaba o se machucaba, dirían algunos. Y pues de ahí se extraía el aceite de oliva, exactamente. También podemos ver que el Señor Jesús experimenta una agonía tremenda. Dice que Él ora, ¿verdad? De hecho, Él se lleva a sus amigos. También podemos ver que Jacobo, Juan y Pedro siempre estuvieron con Jesús en los momentos como más significativos. Estuvieron cuando sanó a la hija de Jairo. De Jairo, exactamente, en el otro evento en En el Actrat, monte de la figuración, sí. ¿verdad? Y ahora en este. Oh, wow, o sea, deja los 8 como en la entrada, por llamarlo de alguna manera, del jardín. Más adelante está Jacobo, Pedro y Juan. Y más adelantito pues se va Jesús. Jesús no quería estar solo en ese momento específico, porque ese momento era en el que Jesús iba a batallar consigo mismo, iba a batallar con Satanás, iba a batallar con su agonía, con su dolor. La decisión de ir a la cruz, el Señor Jesús prácticamente la estaba tomando en ese momento. Por eso es que le dan como más relevancia a la cruz. Pero yo pienso que la decisión fue en el monte de Getsemaní, pero se materializó allí cuando estaba en el Gólgota, exactamente. Dice que su sudor eran como gotas de sangre, literalmente eran gotas de sangre, eso se le llama hematroidosis, ¿verdad? Que es cuando los poros de la piel, por un sufrimiento, una agonía muy muy fuerte, pues usted comienza a sudar sangre prácticamente. Su dolor era intenso, su agonía era exageradamente grande. Era porque el Señor Jesús sabía que cuando estuviera en la cruz del Calvario, era la única vez en la historia en que el Padre y Él se iban a separar, ¿verdad? El Señor se estaba haciendo maldito, el Señor se estaba haciendo pecado, ojo, sin haber cometido pecado por causa de nosotros. Toda la maldad del mundo, todos los pecados de la humanidad, ¿verdad? Iban a ser arrojados en la figura de Jesús. O sea, la agonía, la tristeza del Señor Jesús era grande. Por eso Jesús le dice, Padre, bueno, de hecho le dice Abba, ¿no? Papito, eso es una palabra aramea. Y por eso le dice, pasa de mí esta copa. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que la copa significaba castigo, que la copa, exactamente, toda la ira de Dios iba a caer sobre Jesús. Jesús en ningún momento dudó en hacerlo como piensan algunos, que fue cobarde, que por qué lloró y que por qué se angustió tanto. Él nunca pensó en desistir. De hecho, él conocía muy bien este lugar, porque siempre que iba a la capital de Israel, a Jerusalén, iba allí a orar. Él conocía muy bien, por eso le fue tan fácil a Judas encontrarlo, ¿verdad? Cuando iba con toda esa horda de soldados y gente para capturar a Jesús. Nunca el Señor Jesús pensó en desistir, en escaparse. El dolor de Jesús, yo diría que es la agonía más grande que ha atravesado una persona, porque al fin y al cabo nosotros sabemos que vamos a afrontar dificultades, pero no lo sabemos del todo. El Señor Jesús sabía toda la escena, la tenía clara. Él ya tenía en su mente todo el dolor que iba a sufrir, y aún así Él decidió dar la vida por nosotros, tomar la decisión en el monte de Getsemaní. Mi amor, ¿tiene algo más para aportar? Bueno, la verdad aquí podemos darnos cuenta la humanidad de Jesús, ¿no? Exactamente. Porque este hombre en este momento está sufriendo, está batallando consigo mismo, porque como humano también le preocupaba lo que iba a venir. Exacto. Pero vemos realmente la humanidad de Jesús. Claro, mi amor. La humildad, el amor.
Y también podemos ver que Jesús ora, Padre, pasa de mí esta copa. El Señor, ¿qué contesta? Dios, el Padre, ¿qué contesta? No. El Señor Jesús, ¿qué contesta? Ok, sí, yo voy a hacer esto por amor a toda la humanidad. Y el Padre, en su misericordia, pues trata de consolarlo y le envía, ¿qué cosa? Uno solo, o sea, es increíble. Jesús, creador de los ángeles también, ¿verdad? Jesús, que los conocía absolutamente todos, solamente recibió un ángel para ser consolado. Hubiese pedido una legión y ahí le hubiesen llegado, pero solo uno, por favor. O sea, ahí podemos ver también que el Señor Jesús prácticamente se sentía solo. Llamó a Juan, llamó a Jacobo y a Pedro para que ellos lo ayudaran o él se fortaleciera, porque verdaderamente se sentía solo. Y todo ese dolor, él no escatimó ningún esfuerzo para darnos hoy vida y vida eterna. Todo ese sufrimiento fue por amor a ti, a mí y por supuesto usted, mi amor. Segundo punto. Por amor a ti, el Salvador tomó la más cruenta decisión. Mire, mi amor, esa decisión que el Señor Jesús tomó no involucró a nadie más. Jesús no quería que nadie resultara damnificado, ¿verdad? Por la decisión eterna, ¿verdad? Por esa decisión maravillosa que él estaba tomando. Por eso tal vez se recuerda que minutos antes él toma la Pascua, ¿verdad? Celebra la Pascua, también instituye la cena del Señor como nosotros la conocemos. La tomaron en un aposento alto, él se sale y se va allí al Getsemaní. Ahora, él no quería que tal vez el dueño de la casa tuviese inconvenientes porque él se encontraba allí. Y otro dato curioso también que no podemos pasar por alto es que el Señor Jesús, cuando celebra la Pascua, cuando toma de la cena del Señor o cuando instituye la cena del Señor, ellos cantan un salmo. Minutos después el Señor Jesús se encuentra en tremenda agonía. O sea, qué contraste, pasar de gozo entre comillas a tremendo dolor, pero toda esa decisión él decidió llevarla a cabo por amor a ti y a nosotros, ¿verdad? Mi vida, mire, el Getsemaní significa tanto. Por ejemplo, el monte Hermón, podemos decir que es el monte sagrado, pues así era conocido desde tiempos inmemorables. El monte Sinaí podemos decir que es el monte de la ley, porque allí Dios dio los 10 mandamientos. El monte Arará podemos decir que es el monte de la misericordia, porque Dios dio una segunda oportunidad a la humanidad. El monte Carmelo podemos decir que es el monte del triunfo, porque allí Elías triunfó con sus 400, triunfó contra los 450 profetas de Baal. El monte Nebo podemos decir que es el monte de la despedida, que allí se despidió el más grande dirigente de Dios. El monte de los Olivos podemos decir que es el monte de la prueba, porque allí Jesús tomó la más grande de sus decisiones. Prácticamente sería no el monte de Getsemaní, sino el monte de la prueba. ¿Qué tomó? ¿Cuál fue la decisión? De ir a la cruz, de hacerse maldito. Para los judíos esto era un escándalo, ¿verdad? Sí. Que alguien pudiese ir a una cruz, porque obviamente era infame morir de esta forma, no, era indigno. Todo lo que se sufría, aunque el Señor Jesús, su sufrimiento relativamente fue corto. ¿Por qué? Porque él ya había sufrido muchísimo, toda la noche, de aquí para allá, vituperado, golpeado, ya sangrado, malherido, y así fue colgado. Por eso su muerte fue tan rápida. Algunos duraban allí hasta un par de días o un día allí colgados. El Señor Jesús murió rápidamente debido a todo ese sufrimiento. Todo el pecado, como ya lo dijimos, toda la maldad iba a ser puesta en la figura, en el cuerpo de Jesús. Y obviamente él se iba a separar del Padre por primera y única vez en toda la historia de la deidad, ¿verdad? Que sabemos que son eternos. Ellos dos iban a estar separados. Todo por amor a ti y a mí. La más grande decisión que se ha podido tomar
en la historia fue esta. La verdad que yo le pido a Dios que algún día me permita ir allí, al monte de Getsemaní, en el monte de los olivos, ir allí a este lugar y decirle, Señor, gracias, de verdad, porque aquí fue donde la decisión para redimir al mundo se tomó desde aquí. Y bueno, les invito en el nombre de Jesús que en estos días de recogimiento analicemos, pensemos, y más que analizar estos textos bíblicos es como darle la alabanza y la gloria a nuestro Padre Celestial por nuestro divino y santo Salvador. Jesús nunca, pero nunca pasará de moda. Gracias por haber estado con nosotros durante todos estos viernes sobre el tema de hombres y mujeres que no pasan de moda. Venimos recargados, ¿verdad? Así es. Venimos con un super tema, mi amor, ¿usted me lo recuerda? Así es, la vida del predicador. Exacto, la verdad nunca he escuchado esto dentro de la iglesia de Cristo, para ser específicos. ¿Cómo es la vida de un predicador, de un pastor? No es nada fácil, y te aseguro que a raíz de estas clases que vamos a estar viendo cada viernes, usted va a comenzar a valorar la vida de ese hombre que te ayuda a seguir adelante, ¿verdad? A crecer espiritualmente, que te guía a que siempre sigas las pisadas de Jesús. Gracias por la atención que nos han dispensado. Les enviamos un pedacito de nuestros corazones y les amamos en el amor de Cristo. Bendecido fin de semana. ¿Ustedes serían tan amables de acompañarnos a orar? Padre y maravilloso Dios, definitivamente no tenemos cómo pagarte ese amor que tú nos has dado, ese amor que tú nos has demostrado a través del sacrificio de Cristo Jesús. Gracias por ese buen maestro que nosotros tenemos, que tú nos has proveído. Gracias por Jesucristo, precioso, divino y santo Salvador. Gracias porque no escatimó aún su propia vida para darla en sacrificio, para el perdón de nuestros pecados. Y a través de ese sacrificio hoy gozamos de vida eterna, gozamos de las bendiciones que provienen del cielo. Gracias porque a través de Jesucristo nosotros nos hemos acercado a tu divina presencia, buen Dios. Gracias porque a través de Jesucristo hoy nosotros declaramos victoria sobre la muerte. Y gracias porque a través de Jesucristo hoy somos más que vencedores. Gracias por tanto, Padre. Gracias por Jesús. Y es en Él en el cual oramos agradecidos, por lo cual ustedes, Dianita y yo, con fe decimos amén y amén. Y recuerden que una buena taza de café en la mañana te despierta, pero el estar conectados con Cristo te da vida. ¡Chao! Conectados.